Ella pensó que tenía una vida perfecta, hasta que un encuentro casual con un hombre misterioso lo cambió todo. La pasión los envolvió, pero una foto reveló una verdad devastadora. Él era su hermano. Traición, vergüenza y dolor destruyeron su mundo. Lo que pasó después te dejará sin palabras. Pero empecemos desde el principio. Me llamo Ella y hasta hace poco mi vida había sido un modelo de estabilidad y tranquilidad. Era maestra de arte en una pequeña escuela de Boston, casada con Tom, un hombre amable y trabajador. Nuestra vida juntos era simple, casi predecible. Desayunos apacibles, cenas familiares y domingos dedicados al jardín o al cine. Siempre pensé que eso era suficiente, que la calma era un reflejo de la felicidad. Hasta aquel día. Era un martes por la tarde. Recuerdo cómo las hojas de los árboles comenzaban a cambiar de color, dejando caer destellos dorados sobre las aceras mojadas. Entré en el café que frecuentaba cada semana, un lugar pequeño con luces cálidas que contrastaban con el aire fresco del otoño. Elegí mi mesa habitual junto a la ventana, pedí un cappuccino y un croissant y abrí un libro que llevaba días intentando terminar. Estaba absorta en mi lectura cuando escuché una voz. Era grave, envolvente, y aunque no estaba dirigida a mí, sentí cómo mi atención se desviaba de las páginas. Levanté la mirada y ahí estaba él, un hombre de aspecto seguro, vestido con un abrigo oscuro y una bufanda gris que caía con elegancia sobre su pecho. Su mirada, intensa y profunda, chocó con la mía como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Está ocupado este lugar?, preguntó señalando la silla frente a mí. Su tono era amable, pero había una autoridad sutil en su voz que me hizo dudar antes de responder. No, claro que no, siéntese, dije con una sonrisa nerviosa. Se presentó como John. Comenzamos a charlar, primero con los típicos comentarios triviales, el clima, el bullicio de la ciudad, el aroma del café recién hecho. Sin embargo, pronto nuestra conversación tomó un giro inesperado. Su capacidad para escuchar, para responder con precisión y profundidad, me dejó desarmada. Era como si entendiera cada pausa en mi voz, cada palabra que no me atrevía a decir. No sé por qué me siento tan cómoda hablando contigo, admití después de un rato, riendo nerviosa. John sonrió, y esa sonrisa fue como una promesa de algo más. Aquella primera charla duró más de una hora. Cuando finalmente nos despedimos, sentí que una parte de mí quería volver a ese momento. No podía explicar por qué, pero la conexión que había sentido era algo que no recordaba haber experimentado antes, ni siquiera con Tom. Los días siguientes fueron una lucha interna. Traté de convencerme de que solo había sido una conversación agradable, algo pasajero. Pero cuando John me envió un mensaje agradeciendo la plática y sugiriendo que nos viéramos de nuevo, no dudé en aceptar. Nuestros encuentros comenzaron como algo inocente. Cafés en lugares discretos, paseos cortos por parques tranquilos. Pero con cada conversación, con cada sonrisa que compartíamos, algo dentro de mí cambiaba. John tenía una energía que me hacía sentir viva, como si el mundo a mi alrededor cobrara un nuevo color. Las risas que compartíamos eran diferentes, más sinceras, más libres. No era solo lo que decía, sino cómo me miraba, como si yo fuera el centro de su universo en esos momentos. Una noche, mientras caminábamos por el río Charles, me tomó la mano al cruzar un puente. Fue un gesto pequeño, pero su calidez me hizo temblar. Yo sabía que estaba cruzando una línea, sabía que estaba traicionando la confianza de Tom, el hombre que había sido mi compañero durante tantos años. Pero en esos momentos con John, el remordimiento se desvanecía, sustituido por una sensación de libertad, de vida. Nunca había sido una persona impulsiva, pero ahora me encontraba esperando con ansias nuestros encuentros, buscando excusas para escapar de mi rutina. Me sentía como una adolescente viviendo su primer amor, y aunque sabía que aquello no podía terminar bien, no podía detenerme. Por primera vez en años, no me sentía invisible. Me sentía viva. Con cada encuentro, sentía que la conexión con John se hacía más profunda, más intensa. Era el tipo de hombre que parecía leer entre líneas, captando lo que no decía con palabras. Su atención hacia mí era casi abrumadora. Cada gesto suyo, desde cómo me tomaba la mano hasta la forma en que inclinaba la cabeza para escucharme, me hacía sentir única. Él era apasionado, lleno de vida, todo lo que mi matrimonio con Tom había dejado de ser hacía años. Sin embargo,
Había algo en él que no podía explicar. A veces, mientras hablábamos, tenía una manera peculiar de fruncir el ceño o de sonreír que me resultaba extrañamente familiar. Había algo en su risa, en la manera en que pronunciaba ciertas palabras, que despertaba un eco lejano en mi memoria, pero no lograba identificarlo. Preferí ignorar esa sensación y perderme en la magia de lo que estábamos construyendo. Una noche, después de una cena íntima en su apartamento, John me sirvió una copa de vino y se sentó frente a mí. Su rostro parecía más serio de lo habitual, como si estuviera cargando un peso que había decidido compartir. «Tengo algo que quiero mostrarte», dijo de repente. Sacó una pequeña fotografía de un cajón junto a la mesa. La sostuvo unos segundos, como dudando si debía hacerlo, y luego me la extendió. Tomé la imagen con curiosidad, pero en cuanto mis ojos se posaron en ella, sentí cómo mi mundo se tambaleaba. Era una fotografía vieja, un poco desgastada. Reconocí de inmediato a mi madre, joven y sonriente, junto a un hombre que no conocía y un niño pequeño. Ese niño era John. El corazón me dio un vuelco, como si de repente toda la sangre hubiera abandonado mi cuerpo. Mis manos comenzaron a temblar y la copa de vino que sostenía se tambaleó peligrosamente. Levanté la mirada hacia él, buscando una explicación. «Es mi única foto con mi padre biológico», explicó, su voz cargada de emoción contenida. Mi madre siempre la guardó, pero nunca me contó mucho de esa etapa de su vida. Hace poco la encontré y empecé a conectar algunas cosas. No estaba seguro hasta ahora. El aire pareció desaparecer de la habitación. Todo comenzó a encajar. Su manera de hablar, esos gestos que me resultaban tan familiares, las inexplicables coincidencias. No podía ser posible, pero en el fondo sabía que lo era. «¿Por qué tienes esta foto de mi familia?», logré susurrar. Mi voz sonaba lejana, como si perteneciera a otra persona. John me miró con una mezcla de confusión y comprensión. «No lo sabía, ella no sabía que tú eras...». No pudo terminar la frase, pero no hacía falta. Los fragmentos de la verdad flotaban entre nosotros, pesados e imposibles de ignorar. Nos miramos en un silencio cargado de emociones que ninguno de los dos podía articular. Sentí que mi pecho se llenaba de una mezcla de vergüenza, incredulidad y un dolor insoportable. Todo lo que habíamos compartido, todo lo que había sentido con él, se transformaba ante mis ojos en algo oscuro e imposible. No estaba lista para enfrentar la verdad. No esa noche. Dejé la foto sobre la mesa, me levanté tambaleándome y murmuré: «Necesito irme». Mientras cerraba la puerta detrás de mí, las lágrimas comenzaron a caer. Sabía que mi vida, tal como la conocía, nunca sería la misma. John me miró con una mezcla de incertidumbre y dolor antes de continuar. «Encontré esta foto mientras ordenaba cajas de mi infancia. Mi madre me confesó algo que nunca había mencionado antes. Mi padre biológico tuvo otra familia antes de conocerla». Su voz se quebró ligeramente, y en sus ojos vi la lucha interna que enfrentaba. Ella no quiso dar muchos detalles, pero ahora entiendo. La mujer en la foto es tu madre. Yo soy el hijo que ella se llevó cuando dejó a tu padre. Las palabras se hundieron en mi mente como un cuchillo frío. Todo empezó a encajar, los gestos familiares, la conexión inexplicable, incluso la incomodidad que había sentido en ciertos momentos. Mi madre no solo nos había abandonado, sino que había ocultado un pasado que ahora nos destrozaba a los dos. Me quedé helada, incapaz de reaccionar. El hombre con quien había compartido risas, miradas y caricias resultó ser mi hermano. La culpa y la vergüenza me invadieron como una ola imparable. Quería gritar, llorar, huir, pero no podía moverme. Estábamos atrapados en una verdad imposible de aceptar. Finalmente decidí contarle todo a Tom. No podía seguir viviendo con esta carga. Entre lágrimas, le confesé mi infidelidad y la conexión que había descubierto con John. Su reacción fue devastadora. No solo estaba furioso por la traición, sino también por la magnitud del secreto. «¿Cómo pudiste?», gritó antes de marcharse, dejando la casa en un silencio insoportable. Me encontré con John una última vez. «Esto no puede seguir», le dije, mi voz temblando de dolor. «Lo que hicimos destruyó todo lo que tenía». John asintió, sus ojos llenos de tristeza. Ambos sabíamos que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas.